nuestra tribuna de INEAF hemos dedicado un artículo a conocer un producto financiero que es muy demandado tanto por pequeñas empresas como grandes empresas, como es el factoring. Hoy queremos dedicar nuestra videotribuna a hacer un pequeño caso práctico, pues, para repasar un poquito lo que vimos en su momento. Decimos que en la tribuna habíamos comentado el factoring a nivel global, con las características generales, y dedicamos un tiempo, pues, a conocer el concepto del factoring, qué consiste, ver las partes que intervienen en este contrato, qué servicios ofrece el factor al cedente, cuáles son las ventajas de este tipo de servicio, las dos modalidades que existen atendiendo a quien asume el riesgo de insolvencia de los clientes y, sobre todo, vimos los aspectos contables, que es lo que a nosotros nos interesa en nuestra tribuna contable. Como comentamos, hoy queremos ver un caso práctico para que nos sea un poquito más sencillo de entender los datos que vimos en su momento, y nos vamos a referir a un caso concreto como va a ser una operación de factoring con recurso, es decir, significa que nosotros, la empresa que tiene las facturas y que se las lleva al banco, va a ser quien asuma el riesgo de la posible insolvencia, no el banco, ¿vale? Y vamos a prestar especial interés al devengo de intereses, que no lo vimos en su momento en la tribuna escrita, pero que vemos que es interesante para cumplir con el principio del devengo. Vamos a repasar un poquito algunos conceptos, por si alguien no ha leído la tribuna o hace tiempo que la leyó, para centrarnos un poquito en situación. Bien, comentamos primero qué es el contrato de factoring. Se trata de una forma de gestión de cobro para las empresas mediante la cesión de sus facturas, se considera un crédito comercial, a una compañía de factoring que se encargará de realizarlo. Estamos hablando de una sociedad, vende una serie de artículos, esos artículos los tiene documentados, esa gente las tiene documentadas en una serie de facturas, y esas facturas las va a llevar a su banco para que él se encargue de hacer la gestión del cobro. El factoring, en definitiva, es una cesión de créditos que un cliente cedente, que la empresa, que en este caso somos nosotros, le entregamos a un factor, que es nuestro banco, para que éste se encargue de la gestión de cobro de frente a los deudores. Las partes que intervienen, si hacemos un pequeño resumen de las partes que intervienen, van a ser tres en el contrato de factoring. Por un lado, vamos a partir de una venta. Se supone que tiene que haber una operación de compra-venta donde nosotros somos el vendedor, aquí lo tenemos, ¿verdad? Nosotros somos el vendedor y tenemos nuestro cliente. Nosotros, que hacemos el vendedor, le entregamos la mercancía al cliente y este, pues, obviamente, nos tendrá que pagar una factura. Esta factura que tenemos nosotros en nuestro poder es a un plazo determinado. Tenemos varias opciones. Una es quedarnos con la factura hasta el vencimiento e intentar cobrarla, y otra, que nos va a ser a través del factoring, sería entregar esta factura a nuestro banco. En ese sentido, la operación de factoring, el cedente somos nosotros, es decir, el vendedor, que es el que posee las facturas. Se las vamos a entregar a nuestro banco, que va a ser el factor dentro de lo que es la operación de factoring, y él se encargará de hacer la gestión de cobro contra el deudor. Dentro de la modalidad del factoring vamos a considerar dos principalmente, independientemente de que haya financiación o no, es decir, que el banco nos adelante el dinero o no nos lo adelante. Las diferencias entre las dos modalidades que vamos a ver del factoring está en quién asume el riesgo de insolvencia de los clientes. Nos encontramos con el factoring con recurso. En esta modalidad, el banco, es decir, nosotros le entregamos las facturas al banco, el banco va a ir a cobrar al cliente. Si no cobrara del cliente, el banco no asume el riesgo y nos devuelve las facturas y nosotros asumimos el riesgo de la insolvencia del cliente. Ese sería el factoring con recurso. El factoring sin recurso sería otra modalidad donde nosotros entregamos las facturas al banco, el banco va a ir a cobrar al cliente y si no cobrará del cliente, él asume el riesgo de insolvencia. Lógicamente, este producto es más caro. Las comisiones y los intereses que nos van a cobrar, pues, van a ser superiores porque el banco tiene que asumir ese riesgo. Vamos a centrarnos en la contabilidad del factoring con recurso, que es el ejemplo que queremos ver nosotros hoy. Vamos a partir del momento de la venta. Es un momento muy sencillo. Nosotros tenemos una venta de mercaderías reflejadas en el haber, con su IVA repercutido a un cliente. Bien, este cliente es la factura que, en definitiva, está en nuestro poder y que queremos llevar a la operación de factoring. En el momento en que nosotros esa factura se la entregamos a nuestro banco, que es el factor, le entregamos la factura, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Vamos a dar de baja la cuenta de cliente contablemente y vamos a dar de alta otra cuenta, que es la 432, que se llama clientes operaciones de factoring. Esta operación es simplemente una operación informativa, porque estamos dando de baja una cuenta del grupo 4, o en concreto del 43, y volviendo a pasar al 43, con lo cual no tiene efectos ninguno en el resultado de la contabilidad. Quizá el asunto más interesante es el siguiente. Se supone que nosotros hemos entregado las facturas al banco y el banco nos va a abonar el dinero de esas facturas. En el momento que nos abona a nosotros, nos va a cobrar dos gastos. Por un lado, nos puede cobrar
una serie de comisiones, simplemente por hacer la gestión de cobro, y si nos anticipan el dinero, es decir, nosotros le llamamos la factura, si el banco sobre la marcha nos da el dinero, nos está anticipando porque él tendrá que esperar hasta el momento de la fecha de vencimiento de la factura para poder cobrar. Pues nos va a cobrar también unos intereses. Estos intereses los contabilizamos en el grupo 66 porque son financieros, intereses por descuento de efecto y operaciones de factoring, mientras que el otro es una gestión de cobro. La diferencia entre el valor de la factura y los dos gastos que me han cobrado, lo que me abonarán a mí por banco. Y contabilizamos la 529. Tenemos que tener cuidado con esta cuenta porque es simplemente el reflejo de la posible deuda por si el banco viene a por mí. Es decir, el banco va a intentar cobrar al cliente, si no cobra al cliente va a venir a por mí para que le devuelva el dinero. Y esta sería la cantidad que yo tendría que devolverle al ser un factoring con recurso, donde yo soy el responsable, el que responde al final. Bien, si llega el vencimiento, bueno, me voy un poquito para atrás. Yo tengo ahora mismo abierta esta cuenta, la 432 y la 529. Estas dos cuentas estarán abiertas hasta que llegue el vencimiento de la factura. Si al llegar el vencimiento de la factura es buena, el cliente paga, lo único que tendré que hacer será eliminar esta cuenta y esta, con lo cual la eliminación es muy sencilla. Le damos la vuelta, la 529 que estaba en el haber la paso al debe y la 432 la paso al haber. Eliminamos esas cuentas y en paz. Sin embargo, si al llegar el vencimiento el cliente no paga, el banco venía por mí. ¿Qué significa esto? Pues que la 529 que yo tenía abierta por si efectivamente el banco venía por mí, como viene, habrá que pagarla. Ponemos la 529 y pagamos por banco, más si hubiera alguna comisión la pagaríamos también aquí. Y el cliente que yo tenía en la 432 en el debe, lo voy a dar de baja y lo doy por perdido, contabilizo la 650 como una pérdida. ¿Bien? Nos vamos ya directamente al caso práctico. Vamos a hacer lo mismo, pero viendo algunas cantidades. Supongamos que nuestra empresa, sociedad cedente, nosotros somos la sociedad cedente, entrega las facturas a nuestro banco, que es el factor, para la gestión de cobro de las mismas. Los datos de la operación son los siguientes. La fecha de la operación va a ser el 1 de julio del año 1. El vencimiento de las facturas es a un año. Sabemos que las facturas no deben vencer a un plazo tan largo, pero para que no salga el ejercicio lo vamos a suponer ese plazo. El nominal de la factura son 10.000 euros y el banco nos va a cobrar dos gastos. Una comisión de 100 euros por la gestión de cobro y unos intereses del 2% por anticiparnos el importe. ¿De acuerdo? A un año. La cesión se realiza con la cláusula salvo buen fin. ¿Qué significa esto? Que somos nosotros quienes respondemos frente al banco. No es el banco el que va a asumir el riesgo, sino nosotros. Bien, en el momento que hacemos la venta vamos a obviar el IVA para que las cantidades nos hagan más redondas. Si pusiéramos el IVA sería exactamente el mismo ejemplo. Pero bueno, ponemos nuestra venta de mercaderías en el haber por 10.000 euros y le facturamos al cliente los 10.000 euros. Esta factura es la que vamos a entregar nosotros al banco para el servicio de factoring. En el momento en que hacemos el servicio de factoring, primero reclasificamos el activo. Hemos comentado que haremos un primer apunte el 1 de julio, donde damos de baja la cuenta del cliente por 10.000 euros y la pasamos a la 432, los clientes operaciones de factoring por 10.000 euros. Esta operación es simplemente, volvemos a decir, informativa porque estamos pasando la cuenta del 43 al 43. Pero el siguiente punto es el interesante y va a ser donde efectivamente el banco nos liquida la cantidad que nos va a ingresar por esa factura. Si hacemos la liquidación, hemos dicho que el importe, el nominal de la factura es 10.000 euros, vamos a suponer que las comisiones serán 100 euros y que los intereses que nos cobran por anticiparnos el importe es un 2%. Este 2% de los 10.000 serían 200 euros. ¿Qué significa? Que de los 10.000 me van a restar 100 de comisiones y 200 de intereses, me van a abonar solamente 9.700. Este abono será el que nosotros vamos a anotar aquí en el banco. Se supone que esa es la cantidad que entra en mi cuenta corriente, 9.700. Bien, yo anotaría aquí ahora dos gastos, y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Yo anotaría por un lado en la comisión por 100 euros y debajo anotaría la 665, que hemos dicho que eran los intereses. Problema, que sabemos que la norma de evaluación 9 del Plan General Contable nos dice que los intereses se contabilizan solamente cuando se devengan, no se contabilizan en el momento inicial. Ahora mismo yo acabo de llevar las letras al banco, con lo cual todavía no se ha pasado ningún plazo ni se ha generado ningún tipo de interés. ¿Qué significa? Que vamos a anotar solamente este gasto y anotamos la 529, que es la posible deuda que tengo yo con el banco, solamente por 9.800, no por los 10.000. Bien, se supone que nosotros hemos hecho el cobro y ahora va a pasar el tiempo y llega el cierre del ejercicio. Como la operación era en julio, va a vencer en julio del año siguiente, pero en medio nos vamos a encontrar un cierre. Nos encontramos el cierre del ejercicio. Bien, debemos imputar los intereses que se han devengado hasta ese momento. El periodo transcurrido vamos a suponer que es medio año. Como los intereses son 200 euros que nos van a cobrar desde el momento en que nosotros llevamos las facturas hasta el momento del vencimiento, es un año y en paso solamente medio, vamos a prorratear y vamos a suponer que solamente vamos a devengar la mitad.
Sabemos que esto lo tendríamos que hacer con el tipo de interés efectivo, que es un poquito más complejo, pero como la cantidad es pequeña, pues atendiendo al principio de prudencia, lo hago lineal. Bien, en este sentido, ¿qué tenemos que hacer? Pues esos 100 euros de intereses que ya se han devengado, ya los contabilizo. Contabilizo el gasto en la 665, intereses por descuento de efecto de las operaciones de factoring, y engordo la deuda por otros 100 euros. La deuda que teníamos en su momento por 9.700, ya le hemos sumado 100, ya vale por los 9.800. ¿De acuerdo? No, vale 9.800, ya vale 9.900. Bien, se supone que ahora llega el fin de la fecha de vencimiento de la factura y devengaremos el resto de intereses. Bien, el resto de intereses serán otra vez la 665 por 100 euros y la 529 la engordaremos en otros 100 euros. ¿Qué significa? Que si la 529 nació en su momento por 9.800, le hemos sumado 100 a 31 de diciembre y le hemos sumado 100 a la fecha de vencimiento, esta cuenta ya sumará la deuda real que tengo yo por si efectivamente el banco viene a por mí. Suponiendo el caso de que el cliente pague, hemos visto ya los dos casos, vamos a poner el caso más optimista, el cliente paga, yo lo único que tendré que hacer será dar de baja la 529, que insistimos ya suma los 10.000 euros, y daremos de baja la cuenta de clientes por operaciones de factoring por 10.000 euros. Bien, de esta manera esta cuenta quedará saldada, efectivamente, y esta cuenta también. Hemos repartido, hemos hecho la comisión, le imputamos en el momento en que llevamos el banco la gestión de cobro. Sin embargo, los intereses los hemos repartido atendiendo al principio del devengo. Bien, hasta aquí el ejemplo práctico del factoring, que espero que os pueda ser de utilidad.